largo y que más de una enmienda a la totalidad es mejor aportar y seguir debatiendo e incorporar lo que podamos. Pero para eso tenemos que mejorar muchas cosas. Lenin, hablando de la bancarrota de la Segunda Internacional, decía: la Segunda Internacional se ha convertido en una estafeta de correos, que solo sirve para intercambiar documentos entre los distintos partidos de la Segunda. Pues bueno, ¿qué diría de nosotros? Fallamos como estafeta de correos. De momento, porque los documentos no han tenido suficiente circulación, la mayor parte se han conocido ayer. Eso creo que también es un argumento a favor de que sigamos ese debate, porque no podemos tener una discusión que oculte diferencias debajo de la alfombra. Y seamos serios, aquí hay diferencias. Y hay diferencias no secundarias, hay diferencias en temas de muchísimo calado. Y si las dejamos ahí, podemos repetir la historia con esa fatídica frase, repitiendo los errores. No sería ni la primera ni la última expresión que se produce en nuestras filas con base en las diferencias de la cuestión nacional. Por lo tanto, a esto hay que darle la seriedad que tiene. No solo la necesidad de responder a lo inmediato, sino la necesidad de tener en nuestras filas un criterio, además lo suficientemente transversal, lo suficientemente sólido, enraizado en nuestra posición de clase, para admitir que va a haber durante mucho tiempo diferencias y que esas diferencias no deben romper la organización. La mejor manera de hacerlo es discutiéndolas siempre. Y puede haber ahora un riesgo, algunos por lo menos lo vemos así, de dejarnos llevar por la coyuntura de pactos con el PSOE. No podemos elaborar nuestra postura mirando a la galería del PSOE. Yo ya sé que un gobierno del PSOE, por supuesto de un PID, que en esto tiene la postura de Falange, nunca aceptará en un gobierno que se incluya el derecho de autodeterminación. Pero es que nosotros no podemos entrar en un gobierno del Estado español que no inscriba en su programa el derecho de autodeterminación. Y eso lo deberíamos tener claro. Si no, tendríamos un triste déjà vu de lo que nos pasó en la transición. Y es que cuando se acercan las posibilidades de gobernar, renunciamos a aquello, soltamos ese lastre que puede impedirnos llegar a pactos de Estado. Nosotros debemos hacer nuestra política mirando hacia la gente, no mirando hacia los dirigentes del PSOE ni de cualquier otra organización. Por eso el enfoque que le demos tiene que combinar derechos democráticos y derechos sociales. No hay ninguna contradicción entre ambos derechos. Tenemos que ponernos al frente de la lucha. Si no somos como ese viejo profesor de botánica que habla todo el año de lo maravillosa que es la primavera. Y cuando llega la primavera se encierra en su despacho porque le dan alergia a las flores. Es que tenemos la lucha en la calle, no es una discusión académica. Cataluña está movilizada, el País Vasco está movilizado. El tema de los derechos democráticos, unido a los derechos democráticos nacionales, se está planteando en el conjunto del Estado español y nuestra tarea es ponernos al frente. Los derechos democráticos nacionales no son un incordio, no son una piedra en el zapato, no son algo que nos viene hasta las narices. Es el reflejo de que este Estado quiebra, de que el régimen del 78 no puede sobrevivir y nosotros tenemos que empujar en ese sentido. No estamos aquí para defender la unidad de España, estamos para defender los derechos democráticos de los pueblos del Estado español. Y eso hay que hacerlo hasta las últimas consecuencias. El derecho de autodeterminación es básico y es incompatible con el españolismo centralista y carpetobetónico que está muy extendido en estos días. Y tenemos que decirlo alto y claro: derecho de autodeterminación significa derecho a la independencia. Y sin el derecho a la independencia es una cáscara vacía, es un huevo huevo. No hay nada detrás. Nosotros estamos defendiendo una unidad federada, estamos defendiendo una unidad en base al socialismo, pero estamos defendiendo que si no convencemos a un pueblo y decide independizarse, defenderemos su derecho a ser independiente. Y eso es lo que tenemos que plantear. Por tanto, si planteamos un proceso constituyente, y voy a centrar cada uno, cómo serán los artículos, pero el tema no es ese, el tema es tener el poder para poder hacerlo. El tema es tener el equilibrio en la sociedad de fuerzas que pueda garantizar que
el derecho de autodeterminación y que podemos ofrecer la unidad en base a una federación socialista. Debemos evitar el riesgo del conformismo o del pactismo a corto plazo. Tenemos que decir, como decía Lenin, con perdón, ser capaces de agrupar cada gota, cada arroyuelo, cada torrente, hasta convertirlo en un río imparable en la sociedad. Y esa es la situación que tenemos que aprovechar, la que se está dando en estos momentos. Izquierda Unida está en una encrucijada. O nos preparamos para gobernar con el PSOE, entonces eliminemos todos los obstáculos hacia ese camino y por lo tanto eliminemos el derecho de autodeterminación, o nos preparamos para ponernos al frente con la clase trabajadora y articular una fuerza hegemónica de la izquierda para transformar la sociedad. Por eso, compañeras y compañeros, aunque es importante, no podemos quedarnos en decir abajo el régimen monárquico del 78 por un proceso constituyente, sino que tenemos que revelar cuál es nuestro auténtico objetivo, por la democracia socialista.